¿Qué tal, amigas y amigos de esta sección Letras Emergentes que hacemos en colaboración con el Instituto Cervantes de Bruselas para conversar con escritoras y escritores noveles que están publicando libros en editoriales independientes con alto nivel literario? Hoy conversaremos con el joven escritor mexicano Jorge Comensal, autor de Las Mutaciones, una novela publicada en 2016 aquí en México por la editorial independiente Antílope y que ya ha sido traducida a más de 4 idiomas: el francés, el inglés, el italiano y creo que el chino, y está en proceso otra traducción de Las Mutaciones. En esta novela conoceremos la historia de Ramón Martínez, un abogado muy bueno en su trabajo, al cual solo le falta tener una conversación con una persona para terminar un trato, para evitar llegar a los juzgados y así desempeñar su labor. Este personaje, que podríamos verlo tan completo, por así decirlo, en lo que es su día a día, pues de un momento a otro pierde la capacidad de hablar, se enfrenta con una enfermedad muy poderosa, que es el cáncer, por lo cual él pierde la lengua. A partir de eso veremos cómo la vida de Ramón y de su familia y la gente que lo rodea se va trastocando, como la inclusión de una terapeuta que cultiva marihuana, un personaje que está enfermo y que además empieza a tener una paranoia con los gérmenes, con los virus, un loro que tiene conversaciones con Ramón cuando ya no puede hablar y crea otra forma de la conversación. Esta novela completamente trágica, podría parecer, tiene inmerso una fuerte carga de ciencia y nos lleva a pensar que las artes y la ciencia no están tan peleadas como pareciera, así como no está tan peleada la tragedia del absurdo, de las risas, de la vida que tiene. Entonces los invito a que nos acompañen en esta conversación con Jorge Comensal. Yo soy Ezra Alcázar y esto es Letras Emergentes. Hola Jorge, pues muchas gracias por estar con nosotros para estas conversaciones, letras emergentes con autores noveles y que además están publicando en editoriales independientes. Y es muy importante para mí platicar contigo porque yo creo que de todos los autores con los que voy a conversar o voy a tener conversaciones de sus nuevos libros, de lo que se está haciendo en diferentes países de Latinoamérica y de Europa de habla hispana, pues el desarrollo de tu novela que salió en 2016 ha sido un muy buen desarrollo. Creo que ya se tradujo a más de 4 idiomas, 5 idiomas, no estoy seguro. Y es bien importante platicar ahora contigo porque uno de los temas de las mutaciones es la enfermedad y también la forma en la que enfrentamos la enfermedad. Y creo que apunta muy bien para los momentos que estamos viviendo. Pero antes de llegar en sí al tema de la enfermedad, al tema del cáncer, que es lo que sucede aquí, no es difícil descubrir qué es lo que pasa en la novela, no voy a quemar nada, pero esta pérdida de lenguaje que llega a tener Ramón, el personaje de Las Mutaciones, el personaje principal, eh, también hay un enfrentamiento a la hora de descubrir cómo nuestras dinámicas, que parecieran de todos los días, se modifican justamente por la enfermedad y empezamos a darle importancia a cosas que parecieran naturales de nuestra vida o Claro. son inmediatas, como el habla, ¿no? Entonces me gustaría que empezáramos hablando justamente de este lenguaje que a veces no se le da tanta importancia porque es automático y que también en eso crea problemas en la comunicación entre las personas. Claro, Berra, qué gusto verte y muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de conversar contigo y con todos los amigos del instituto por aquí. Pues justamente a partir de esta introducción que hiciste, de inmediato pienso en cuántos vasos comunicantes hay justo entre la situación que planteo en Las Mutaciones, en la novela, y la situación que estamos viviendo ahora con esta pandemia que nos ha aislado físicamente a unos de otros y que lo único que nos mantiene conectados y probablemente nos mantiene a salvo de perder el juicio es justamente la posibilidad de seguirnos comunicando
verbalmente a través de medios como este, ¿no? Escribir, leer y conversar es lo que nos mantiene conectados aquí. Y por lo tanto resulta particularmente fácil imaginar, creo ahora, qué sería de nosotros sin la posibilidad de comunicarnos. Eh, Ese es el escenario que quise explorar de entrada en las mutaciones. ¿Qué sucede con la vida de un hombre que, como es abogado, el protagonista de esta novela, Ramón, pues se dedica fundamentalmente a hablar, a convencer a través del verbo. Y por una enfermedad que también es muy rápido en la trama que uno descubre de qué se trata, pierde la facultad de hablar, no comprende perfectamente, escucha y piensa con toda claridad, pero no puede comunicarse. Y eso trastorna por completo su vida y por lo tanto yo quería con esta historia, además de hacer una reflexión sobre la enfermedad, hacer también un homenaje al lenguaje, ¿no? A su papel como el aglutinante esencial que hay en nuestras vidas, porque si de por sí, sin pandemias de por medio, nos tocamos muy poco unos a otros, eh, el lenguaje es el medio con el cual sí nos tocamos todos los días. Y es muy emocionante poder también traspasar fronteras, y si quieres luego lo comentamos, sobre la, la, el desafío de la traducción y el diálogo intercultural que se puede dar gracias a las situaciones de, pues eso, de traspaso cultural, trasvase cultural de un libro. Esto es bien interesante porque aunque ya hablamos de Ramón, ¿no? Que es el personaje principal, ¿no? Creo que también en la novela su universo se va trastocando a lo que era él como un abogado muy bueno con la labia también, ¿no? Él podía llegar a un acuerdo antes de cualquier tipo de juzgado en una cantina, aunque es un personaje bastante limpio, por así decirlo, ¿no? Es un patriarca y es ateo, entonces, digamos, va limpio en esos aspectos, pero el universo que tiene se trastoca a la hora de empezar a que llega Benito, a que llega, a que empieza a tener una relación también distinta con Elodia, por ejemplo, que son dos personajes. Benito es el perico que llega a la vida de Ramón y Elodia es esta mujer que la acompaña en la casa, la mujer del aseo, por así decirlo, ¿no? La, Sí. la, la terapeuta la plantada de drogas, ¿no? O bueno, de marihuana, mejor dicho, y los hijos que también tienen otro universo al que van a enfrentarse también ya como una familia. Es un universo también muy casero, ¿no? Entonces es traspasar las fronteras de lo habitual, por así decirlo, del personaje y enfrentarlo no solamente a la enfermedad, sino a la vida eh, además de él. Claro. Y poner en evidencia también lo difícil que es comunicarnos, aun cuando no tengamos ningún impedimento para hablar. Cada uno de estos personajes vive en una esfera subjetiva que muchas veces está muy lejos una de la otra, a pesar de que las personas vivan en la misma casa, como es el caso de la familia de Ramón, donde los hijos realmente son universos aparte y no hay casi comunicación entre unos y otros a pesar de que vivan en la misma casa. Y hay otro personaje que es Teresa, una psicoterapeuta, y su tarea es esa, básicamente, tratar de penetrar en la esfera de otros y que esos mismos puedan salir de su encierro interior psíquico a través del lenguaje de la terapia, lo cual también resulta súper difícil cuando tu paciente es alguien que no puede hablar. ¿Cómo te comunicas en una terapia psicológicas sin poder hablar? Pues es otro desafío que ellos tienen que enfrentar. Y está, pues justamente Benito, de mencionar el loro mal hablado que aparece como a mitad de para transformar la atmósfera tan lúgubre que a veces se impone en una casa donde hay una persona enferma, como Ramón, y que también se ha impuesto como el personaje de todas las portadas de las traducciones del libro. Aquí saqué justo por la conversación que íbamos a tener la edición, ahí es la edición mexicana, con una padrísima portada de Alejandro Magallanes,
y esta es la francófona, que tengo por aquí, a la que le pusieron un loro viéndonos así de reojo. Y bueno, no ha habido solamente loros. En varias ocasiones quisieron poner guacamayas, pero me opuse tajante porque las guacamayas no hablan. Y si alguien tiene guacamayas, tal vez sean los narcotraficantes, pero no los abogados decentes. Entonces dije, guacamayas, para nada. A pesar de que sean tan tropicales y coloridas, no podían estar en representación de Benito. No, eso se habría convertido en una portada del libro de García Márquez, ¿no? Exacto. Una de las portadas más feas que he visto es la de una guacamaya en 100 años de soledad, en una edición en inglés, ¿no? Pavorosa, pavorosa. Acabas de decir, estábamos hablando del tema del lenguaje y de lo que hace Teresa, y eso me interesa por el lado de que pues tú estudiaste filosofía y letras, pero también tuviste como tu tesis va ligada al lenguaje con un tono científico. Cuéntanos un poquito, porque Sí. tampoco es que lo sepa mucho. No, justamente yo entré a estudiar lengua y literatura y a pesar de que yo comencé con la certeza de que mi interés era literario, me apasionó tanto durante la carrera el aspecto neurológico del lenguaje que terminé dedicándome durante esa época a estudiarlo. Hice una tesis sobre la afasia y la gramática y cosas realmente experimentales. Y también de ahí surge, digamos, la hipótesis científica que está detrás del personaje Ramón. No es lo crucial en la historia, pero está presente la idea de que sin la facultad de usar la lengua, el músculo, eh, eso iba a tener repercusiones en la subjetividad del personaje, ¿no? O sea, como la relación entre cuerpo y cerebro, entre mente y materia, digamos, siendo dualista nada más con fines expositivos. Y entonces mi tesis sí es algo que sucede en la novela en varios episodios, en algunos de los más dramáticos. Ramón incluso pierde la capacidad de pensar con claridad ciertas cosas que quiere decir porque la lengua no está ahí para ayudarlo. Hay una suerte de atrofia de la imaginación verbal debido a la pérdida de la facultad muscular. Y entonces ese era como mi punto de partida teórico, neurofisiológico, para contar esta historia. Y desde entonces quedé fascinado también con el desafío de vincular el discurso literario o con el reto de construir un universo literario con la ciencia como base cultural, como cosmovisión de base, ¿no? Porque suelen ser dos culturas absolutamente separadas, ¿no? Hay una brecha insalvable entre la vida de las artes y las humanidades y la de las ciencias. Y más bien, yo creo que hay que tender puentes. Y entonces en la novela también a través del médico de Ramón y de su visión del mundo, en la novela encontramos un relato plagado de genética, de física, de aleatoriedad, de azar, que es lo que da lugar a esta historia humana, ¿no? Entonces a mí me apasiona el reto de vincular ciencia y literatura en una sola visión, una sola narrativa del mundo, que no sean dos narraciones distintas, las de las humanidades y las ciencias exactas, sino que sean una misma y las artes en general son el espacio idóneo para vincularlas. Hay otra cosa que pareciera que no se puede juntar y aquí yo creo que es lo que sale al quite, ¿no? Porque hasta ahora hemos hablado, claro que hay un tema de lo trágico que lleva a la enfermedad, que lleva al cáncer, y también un respaldo científico que tiene la novela en muchos sentidos, ¿no? A través de pensar el cáncer y a través de pensar esa segunda enfermedad, podríamos llamar, que es la pérdida del lenguaje y lo que te provoca, ¿no? Que es lo que estabas diciendo, pero ahí es donde sale al quite algo bien importante, que es el humor. Cómo mezclar el humor con algo que es tan trágico y con algo que parece tan claro y tan estéril como es la ciencia, ¿no? Claro, sí, eso es fundamental, es mi mecanismo de defensa para lidiar con
con el absurdo de la existencia en general, es encontrar el punto de vista desde el cual lo absurdo se vuelve risible, se vuelve de algún modo agradable, ¿no? Y también lo que yo quería plantear en esta novela es cómo en un escenario de cáncer, de enfermedad, de crisis económica, de bancarrota, aún así podía haber una serie de situaciones que resultaran gozosas, gozosas a través de la risa, del absurdo, de del costumbrismo simpático. Entonces, pues hay, digamos, también una visión de mundo ahí planteada en la cual nos enfrentamos a que de la vida uno se puede reír incluso cuando sea una pesadilla desde otro punto de vista, ¿no? Me parece que hay una suerte también de apuesta por la eternidad de lo risible, o sea, pase lo que pase, siempre podremos encontrar algo de qué reírnos, y eso es lo que busqué en esta historia. Y yo en un principio tenía el temor de que la irreverencia con la que cuenta esto, con la que cuento esto, pudiera incomodar, por ejemplo, a alguien que estuviera pasando por una enfermedad o que hubiera perdido a un ser querido por ello. Pero pasó justo lo contrario. Afortunadamente, las personas que habían vivido más de cerca casos como el de Ramón o el de otros personajes, me han contado que se veían reflejados ahí y se podían reír de aquello que en otro momento habían sufrido, ¿no? También ese es uno de los consuelos de la memoria y del paso del tiempo, que nos permite ver desde otro lugar y desde un lugar incluso humorístico, aquello que en su momento nos costó mucho trabajo vivir. Entonces esta novela también es como esos días que todo nos sale mal y que llega un momento en que la frustración es tanta que ya solo nos queda reírnos de lo mal que está saliendo todo, porque parece organizado para salir así, ¿no? Y eso pasa en esta historia. Hay una, y ahorita que lo dices, justo me acordaba, no sé, yo he presentado esta novela contigo creo que un par de veces, si no es que más, Sí, eh, y hemos estado frente a público que pues, no sé, habla, ¿no? Y me ha tocado ver contigo ese tipo de respuestas por parte de la gente en cuanto a la forma también de enfrentar la enfermedad, ¿no? Porque creo que también se tiene un tabú hacia el cáncer, que es una enfermedad prácticamente de nuestra época, casi todo nos da cáncer, casi todos tenemos a alguien ya cercano que tiene cáncer, y es enfrentar esa enfermedad de una forma distinta que no tiene que ver con el tono lúgubre de una funeraria, ¿no? Que incluso cuando la persona se acaba de enterar, podríamos entrar ya en ese mood de funeraria. Eh, claro, claro. y eso me parece importante a la hora de estar viviendo lo que estamos viviendo, porque también habla de una necesidad de entender la enfermedad, ¿no? Totalmente. La amenaza es mucho más aterradora, en mi opinión, si no entendemos qué es, si no la conocemos, si simplemente es ese nombre asociado a una serie de circunstancias fatales, pero sobre la que no sabemos nada más. Se presta eso, por supuesto, al tabú, a la superstición, a un pensamiento mágico que muchas veces para los pacientes y quienes los rodean resulta extremadamente difícil de soportar. Y por eso también que si en esta novela yo contaba también lo que sucedía, digamos, desde el punto de vista genético, celular, oncológico, si estaba esa ciencia expuesta, el cáncer no iba a tener esta dimensión de maldición, de misterio, de castigo divino, porque algo producido por el azar o por tal vez la mala suerte mezclada con los hábitos, mezclada con las industrias contaminantes, mezclada con lo que sea, conspiran contra nosotros, pero no es personal, no es contra la persona, sino es simplemente un accidente. Y, y conocer de qué se trata, creo que justamente sí le quita esta dimensión malévola. Y lo mismo creo que podemos pensar ahora en relación con la pandemia, con el coronavirus. Si entendemos qué es el SARS-CoV-2, lidiar con la enfermedad COVID-19 va a ser
creo que mucho menos doloroso y mucho menos ominoso. Simplemente desde el hecho de entender qué es un virus y cómo funciona y de qué manera está afectando nuestro cuerpo y también conocernos por dentro. Yo es lo único que he podido escribir y compartir en estos meses de encierro es simplemente un elogio de cuán complejo es el pulmón por dentro, por ejemplo, ¿no? Y para qué sirve y cómo está hecho. O sea, conocernos por dentro nos da la oportunidad también de saber qué nos está pasando y quiénes somos, porque usualmente por quiénes somos nada más pensamos en nuestro nombre, en nuestra personalidad, nuestra biografía, y no en todo lo que hay de la piel para adentro, en nuestros cuerpos. Entonces eso a mí por lo menos me ha ayudado para lidiar, por supuesto, con el cáncer, que es la enfermedad, o que era por lo menos hasta hace muy poco, la enfermedad de nuestro tiempo, la obsesión de nuestro tiempo. Precisamente por lo que tú ya mencionaste, todos estamos expuestos a padecerla en uno u otro momento de nuestras vidas. La longevidad, que es un logro tan fantástico de la vida moderna, pues también conlleva ciertos riesgos y uno de ellos justo es el de enfermarnos de cáncer. Entonces hay que, yo creo que perderle miedo a entender de qué se trata, aunque nunca le perdamos, por supuesto, el miedo a padecerlo. Justo y ahora voy a dar un salto, ¿no? En la conversación, porque me gustaría también hablar de cierto panorama que puedes ver tú de la literatura en general, ¿no? De la literatura contemporánea, pero sobre todo la literatura en nuestro idioma y cómo se está modificando. Para mí, te digo, la idea de estas conversaciones es hablar con los nuevos escritores, ¿no? Las nuevas plumas que se están gestando en nuestro idioma y que a lo mejor no tienen toda la atención que sería necesaria para entender qué se está escribiendo ahora, ¿no? Y esto lo traigo a colación porque me puse a hacer una investigación de ti, entonces estuve leyendo como reseñas que habían salido de la novela, sobre todo el año pasado cuando se publicó en España, y había una que era sumamente elogiosa, ¿no? Como debe de ser, porque es una novela para elogiarse, pero que había una Gracias. línea que sí me interesa mucho que podamos conversar, no solo para ti, sino para la generalidad de cómo es vista la literatura escrita por jóvenes, porque el personaje, ya no me acuerdo en qué medio era, creo que era de Cultural, algo así, que escribía esa reseña, decía, con un talento poco habitual para un autor novel. Creo que hay un problema con los autores noveles y yo siento que ahí se está gestando la nueva literatura, pero ¿cuál es tu perspectiva? Sí, yo creo que ha habido, se han construido una serie de lugares comunes alrededor de la carrera literaria que creo que son perjudiciales, creo, para la lectura sin prejuicios, ¿no? Entonces, por ejemplo, es todo un género la primera novela y muchas contraportadas, muchas reseñas, muchos críticos hablan de cuán buena es una novela, una primera novela, no la reúnen con el resto de las novelas, como si fueran dos subespecies del género literario de novela, cuando también podemos pensar que muchas grandes novelas, la mejor en México escrita, no fue solo primera novela, sino fue única novela, que fue Pedro Páramo de Juan Rulfo, ¿no? ¿Tenía que ser juzgada como primera novela? No, tenía que ser juzgada como novela, y creo que es más justo, porque entonces estamos viendo las obras literarias como un subproducto de la carrera profesional de los autores, y no como obras en sí mismas, independientemente de quién las escribió. Yo he fantaseado muchas veces con la posibilidad, que sería muy negativa para mí como ser humano que tiene que ganarse la vida, pero de ser anónimo, ¿no? Creo que eso es lo más sano para los libros y para los lectores, que los autores no interfiramos con ellos, con su experiencia de la literatura. Tenemos que hacerlo, insisto, porque tenemos que vivir de algo y es muy gratificante platicar sobre literatura, pero lo ideal sería que no contamine nuestro conocimiento del personaje. A mí cuántas veces el que me caiga muy mal un autor me dificulta disfrutar su libro y eso no debería suceder, ¿no? Entonces, yo creo que lo más sano para las novelas es que sean pensadas como
como obras por sí mismas, no como un escalón hacia otra cosa. Y en esa medida incluso yo no, a veces no llego a enterarme de quién, trato de leer de manera pareja autores de cualquier generación, de cualquier edad, aunque por supuesto sí noto diferencias generacionales que se están imponiendo, y una de ellas particularmente el recurso cada vez creo que más extendido a la autoficción. Esto lleva décadas, ¿no? Pero pareciera que también está hablando de nuestros tiempos, como esta necesidad de realidad, o no lo sé, cosa con la que por otro lado yo no me siento particularmente identificado, pero tal vez yo respondo a esta necesidad generacional de realidad a través de lo que platicábamos de documentar mi novela científicamente muy bien, de ponerla en diálogo con artículos de medicina, con los últimos descubrimientos, ¿no? No tanto a través de mí como personaje, sino de mis lecturas, de mis intereses, de mi curiosidad. Y creo que eso sí se nota en la poesía también mucho. Hay una poesía cada vez más vinculada con la cultura científica que nos rodea, y también con la cultura popular. Se han difuminado las distinciones entre alta cultura y cultura de masas y demás. Eh, y yo creo que eso es enriquecedor en general. Bueno, quería hacer un comentario. Alguna vez veía una entrevista en donde Borges contaba justamente que le gustaría que leyeran un texto suyo y que fuera igualmente leído, admirado, entendido y estudiado sin saber de que fuera Borges, ¿no? Le parecía que era más importante el texto que la marca tan Claro. poderosa de Borges, ¿no? Del nombre, por así decirlo. Sí. Eh, de, Y ahí entra también otro tema que es la mercadotecnia y el prestigio asociado no solo a un nombre, sino a una editorial, a un sello, ¿no? Y muchas veces entonces leemos con tantas eh, expectativas, tantos prejuicios positivos y negativos, que también pueden impedirnos juzgar, decir, a ver, esta novela, aunque sea de tal autor, no me gustó, o viceversa, esta novela publicada en una editorial desconocida vale la pena y la quiero compartir y recomendar, ¿no? Claro, y que también en estos momentos, no sé, de pandemia, eso es muy importante, ¿no? A la hora de que les llegue, que las editoriales ahora están acomodando sus programas editoriales, claro, si tienen una novela de Vargas Llosa nueva, pues les conviene Claro. más meterle la fuerza a esa novela que a la del joven escritor, que a lo mejor es también espectacular, pero pues no la van a publicar ahorita porque no es lo que quieren hacer, no es el negocio, por así decirlo, ¿no? Sí, sí, Eh, por supuesto. si hiciéramos una genealogía de tu novela, ¿cuál creerías, no? ¿Cuáles son los padres, los abuelos que están ahí? Bueno, yo quisiera pensar que el tatarabuelo de esta novela, como de la mayoría de las novelas, es el Quijote de la Mancha, ¿no? Y hay otro ancestro, el abuelo del Quijote, para mí personalmente fue súper importante, que es el Lazarillo de Tormes, el origen de la novela picaresca, también como este acercamiento irreverente a los temas, una crítica a los temas de su época, al clero, a la nobleza. En esa época ahí se inaugura la modernidad. Entonces esos son los ancestros más distantes con los que yo me identifico. En la tradición mexicana me identifico mucho con la literatura de Jorge Ibargüengoitia, que justamente aplica a la historia de México, a los mitos de la revolución y de la independencia, una mirada doméstica, irreverente, muy ácida, incluso cínica, ¿no? En Ibargüengoitia. Y por otro lado, con la novela, fíjate que la novela realista para mí es muy importante, incluso la costumbrista, Manuel Paino, un escritor del siglo XIX mexicano, que también escribió comedia y costumbrismo, y que lo que busca es hacer un retrato de lo que lo rodea con una mirada refrescante con la que nos podemos seguir identificando después de más de un siglo.
¿no? Jorge, para terminar, creo que sé la respuesta, pero me interesa que tú nos la digas. Eh, Sí, salgo ¿Escribes, con cubrebocas siempre. ¿escribes lo que piensas o piensas lo que escribes? Escribo lo que escucho, eh, porque la verdad creo que la mejor escritura empieza, o cuando me siento mejor escribiendo, es como si hubiera mi voz interior empieza a decir cosas que no entiendo muy bien por qué las dice, pero que me gusta cómo suenan y que necesito ponerlas por escrito para que no se me vayan. Alguna frase, como la primera línea de la novela, por ejemplo. O sea, son frases, son oraciones eh, que me vienen a la cabeza y que necesito ponerlas por escrito y rodearlas para darles sentido, ¿no? Rodearlas de más lenguaje y después leerlo en voz alta para, para convencerme de que es verdad, es una verdad en el ámbito de la literatura, y como ese hombre que tienes a tus espaldas nos ha enseñado que la literatura es música, la prosa también es música, no tiene que ser en verso la escritura para que sea fundamentalmente una experiencia sonora, ¿no? Y claro, hay que pensar mucho luego para darle sentido a esas cosas que nos gusta escuchar y que son historias donde el lenguaje y el contenido, la forma y el fondo se tienen que complementar, ¿no? Era la última pregunta, pero acabas de decir algo, entonces es ahora sí esta es la última. Eh, ¿Escribes lo que te gustaría leer? Ay, se cortó justo cuando la hiciste la pregunta. ¿Escribes lo que te gustaría leer? Sí, 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 lo que digo, yo leo vorazmente todo el tiempo y cuando siento que algo no encuentro que me gustaría leer, entonces busco la forma de escribirlo y por desgracia eso justamente me lleva muchas veces al humor en áreas incómodas, porque no mucha gente está escribiendo humor sobre temas incómodos o lúgubres y por lo tanto siento la tentación de hacerlo. Oye, Jorge, pues muchísimas gracias. No, Eh, gracias a ti, Esra. Fue un placer y espero que nos veamos en persona para la próxima. sí, 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 todos los que estamos aquí conectados, pues muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias al Instituto Cervantes en Bruselas también por recibirnos. Gracias.